Respira profundo y siente tus raíces, porque no eres de donde naces, sino de donde vives. Este es un programa de mesunos.org. ¿Escuchas? Es la tierra hablando, es el río que nos llama por nuestro nombre. Bienvenidos a Unidos por Naturaleza, un espacio donde conversamos sobre el ambiente, la cultura, los valores humanos y el poder que tenemos cuando actuamos juntos. Aquí no solo hablamos de cambio climático, hablamos de conciencia, de respeto, de cómo mejorar nuestra relación con la vida y con quienes caminan a nuestro lado. Porque cuando la comunidad se une, la naturaleza florece. Muy buenas tardes, querida comunidad, queridos oyentes de Mi Gente Radio 99.5 FM, transmitiendo desde la mesa Cundinamarca. Soy Julián Socha, el director ejecutivo de Mesunos.org, y les doy la bienvenida una vez más a este programa que es de ustedes, un programa ambiental, social, cultural, unidos por naturaleza. Le doy también la bienvenida aquí a mis compañeros de Mesunos.org, David Arciniegas y Sergio Alarcón. Gracias, Julián. Muchas gracias. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia del municipio de La Mesa y la región del Tequendama. Estamos muy contentos porque seguimos trabajando por nuestras comunidades, generando este espacio de diálogo, de encuentro y de conocer grandes historias. Así es, muchas gracias, Julián, también por la invitación, por estar todos estos miércoles aquí en Unidos por Naturaleza, por estar compartiendo aquí con estos maravillosos invitados que tenemos cada día. Sí, increíble. Donde aprendemos, donde conversamos, donde compartimos nuestros saberes y cada uno nos nutrimos. Así es, Sergio, porque es que resulta que hoy tenemos un programa muy especial, porque vamos a hablar de cómo las pérdidas auditivas pueden afectar el relacionamiento de las personas, ¿no? Porque uno muchas veces se pone a pensar en eso, o sea, ¿cuántas veces hemos tenido que repetirle algo a un familiar? Y quizá pensamos que se la pasa distraído, que no pone atención, o simplemente que ya está mayorcito. Está viejito, está viejito. Está viejito. Pero entonces nos asalta la pregunta, o sea, ¿y si en realidad esa persona no está escuchando bien? Porque es que resulta que, según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.500 millones de personas en el mundo viven con algún grado de pérdida auditiva. Y se estima que para el año 2050 esa cifra podría llegar a superar los 2.500 millones. Imagínense esa vaina. O sea, una de cada 4 personas podría llegar a perder la audición. ¿Qué? Sí, una de cada 4. No, pero obviamente pasan los años y muchas personas no buscan ayuda. ¿Por qué? Porque pueden sentir miedo, pueden sentir vergüenza, o creen que perder la audición es algo completamente normal. Muchas veces también piensan que es cuestión externa, ¿no? Hábleme más duro, o no, es que está hablando muy pasito. O hay mucho ruido en la calle, o qué sé yo. Pues precisamente para abordar ese tema del día de hoy, tenemos a una increíble invitada. Yo creo que es una de las pioneras aquí en el territorio que ha venido trabajando con todo este tema de entregarle alternativas y soluciones a las personas que están desarrollando pérdida auditiva. Nos referimos a Adriana Fandiño. Adriana, bienvenida. Muy buenas tardes, Juli, para ti, para todo el equipo de Mesunos, para Mi Gente Radio, todo el equipo y obviamente para todos nuestros oyentes. Infinitas gracias por este espacio. Realmente esas son las bendiciones que Dios nos brinda cada día y de un trabajo realmente en equipo, y pues esta oportunidad muy grande para poder hablar de un tema tan importante y que hoy en día realmente afecta tanto a la población, no solo adulta mayor, sino hoy en día ya hasta los jóvenes. Sí, es verdad. Bueno, Adriana, pero sabemos que tú eres una de las líderes sociales que se ha destacado en varios espacios aquí en la Mesa Cundinamarca y la región del Tequendama.
Sabemos que has liderado procesos con la protección de los animales, por los niños, por los derechos de las mujeres, y también fuiste representante de la comunidad ante el órgano del Consejo Municipal. Y, Bueno. y obviamente hay algo que yo siempre recuerdo con Adriana y es el trabajo en equipo que hemos hecho, digamos, de cuando hicimos en el Festival de Aves del Tequendama, que pudimos llevar a unas personitas con discapacidad auditiva al Parque Lagos de Marsella para que hicieran una jornada de avistamiento de aves y los pudieran escuchar, que fue algo muy Claro, hermoso. Son temas muy interesantes, pero entonces las personas de pronto que no te conocen, ¿por qué no nos haces un pequeño resumen cuál ha sido tu trayectoria aquí en el territorio y cuáles son esas cosas que te han marcado, que te han llevado a dejar esa huella en este lugar? Bueno, en sí mi trayectoria y enfocado al trabajo social realmente es algo que pues se lleva en la sangre. Lo recuerdo desde niña cuando tuve la bendición de estudiar en el campo, en una vereda que pertenece al municipio de Guaduas, Cundinamarca, y siempre digo que eso se lleva como en la sangre, el querer siempre ser un puente y ayudar en cualquier escenario que nos encontremos. Ya mi última parte laboral fueron los últimos 15 años con una compañía que es Starkey, que es un fabricante de audífonos. Estando allí, tuve la oportunidad de ser puente para cuando hubo una donación de audífonos a nivel Cundinamarca con nuestro actual gobernador en el periodo anterior. Se hizo donación en el 2016-2018, alrededor de 2.200 pacientes en el departamento gratuitos en este entonces por el departamento de Cundinamarca y por la Fundación Starkey en su momento, donde pues de la mesa obviamente llevamos nuestros representantes en el 2016 y en el 2018 y de los demás municipios, digamos, de la región del Tequendama. El proyecto como tal auditivo para mí nace a raíz de que pues ya por un tema personal y de salud debo retirarme de esta compañía donde duré 15 años, pero donde aprendí lo más importante y es cómo un dispositivo médico ayuda a conectar a las personas con el mundo, porque hay algo muy claro y es que cuando no escuchamos, nos desconectamos completamente del mundo. Eso es algo muy, muy importante para que hoy nos quede, para que valoremos y cuidemos nuestros oídos. A nivel pues social, tuve la bendición de hacer trabajo de Junta de Acción Comunal, que pues de ahí fue cuando era presidente de la Junta de la Orquídea, que tuvimos la bendición de conocernos con Mesunos, con todo el equipo de Mesunos, y de ahí es donde arranca un proceso para posteriormente, como Acción Comunal, como presidenta junto con la comunidad y un trabajo en equipo, logramos un trabajo muy importante, muy especial, y para recordar en el barrio La Orquídea, y de allí nace un proyecto ya de tema político como concejal. Es un escenario completamente diferente, y allí pues cumplí mi palabra, y mi palabra era que estaría allí si Dios me lo permitía y hasta que yo pudiera hacer las cosas bien, y eso fue lo que hice. Por eso en su momento presento mi renuncia, porque pues ya no podía cumplir con mi palabra. Y de ahí ya es donde nace realmente el proyecto de hoy en día, lo que es Audifan. Audifan somos la única IPS dedicada al cuidado de salud auditiva en la región del Tequendama. Ha sido un proceso de enseñanza y crecimiento muy grande, donde pues gracias a Dios hemos conocido y hemos tenido personas muy especiales. Juli, tú lo sabes muy bien, y yo, bueno, lo digo, Paulita, que hoy nos acompaña acá, que aún sigue siendo parte de la familia Audifan, porque ha sido un proceso de aprendizaje. Ser emprendedor en este país es muy difícil. Es complejo. Emprender en el sector salud cuando no se es profesional de la salud y crear una IPS yo hoy en día digo, es un milagro de Dios y una bendición de poder tener esta responsabilidad de una IPS dedicada al cuidado de salud auditiva, pero pues ya llevamos 3 años, 5 meses, gracias a Dios, cumpliendo con toda la norma. Mesunos, por ejemplo, lo que tú hablabas de los trabajos sociales que hemos logrado hacer hasta el momento, cuando tuvimos del avispamiento de aves. Del avistamiento, sí.
que hubo, creo que fueron 5 personas que estuvieron con audífonos en calidad de préstamo, pero tuvieron la experiencia de nuevamente conectarse y escuchar el sonido de las aves. Yo me acuerdo la cara de ellos. Era increíble esa cara, verlos maravillados, mirando con los ojos abiertos, escuchando los pájaros. Uf. Exactamente. ¿Por qué no le recordamos de pronto a la audiencia en el marco de qué proyecto se llevó esta alianza con Audifan? Bueno, eso se realizó gracias al festival de aves del Tequendama. No recuerdo en qué versión, creo que fue en el 2024 o 2023. Lo hicimos así y digamos que también abrimos ese espacio del Parque Lagos de Marsella como un escenario, digamos, de avistamiento de aves estacional, precisamente ofreciéndoselo a personas, digamos, con movilidad reducida, con algún tipo de discapacidad. Eso fue una experiencia muy bonita. Y de ahí cabe que quedó la donación que tú lideraste para una de las personas, de los muchachos, de los jóvenes que estuvieron ese día. Una donación fue la que lideró Mesunos, y la otra fue una que se hizo en un trabajo en equipo con la administración en su momento, con Oscar Rosas. Con Oscar, sí. Para otro niño que hace parte de la población con discapacidad del municipio. Esta semana iban y me comentaron que el niño estaba en un entrenamiento, bueno, ya es un joven, de natación, dejó sus audífonos por ahí y se le perdieron. Ay, que es algo, yo digo, venga, si yo me encuentro unos audífonos, venga, publico, y porque es algo que pues yo digo no le van a servir a nadie más sino eso solo, no es... solo a él. Claro. Y en eso es en lo que nos falta, digamos, unirnos, y es en lo que Audifan siempre hemos estado prestos, y siempre lo he dicho, a poder apoyar. O sea, hemos tenido, Audifan ha hecho muchas obras que realmente nosotros no las publicamos. No han cacareado toda esa mano de huevos que han puesto. Sí, que si hay casos muy especiales, que una limpieza, que una consulta, que un examen, que hay XY situación, tratamos de manejarle nuestra parte social. Personalmente soy del pensamiento que lo que se haga con la mano izquierda, la derecha no lo debe saber, y pues arriba hay un Dios que así como Él nos da a nosotros bendiciones, pues nosotros también así mismo debemos apoyar y ayudarnos. Así es. Sí, eso es algo supremamente importante. Sí, reconocer que el territorio, hay muchas necesidades, hay muchas poblaciones que se enfrentan a dificultades económicas y no pueden acceder precisamente a ciertos servicios de salud, a cierta tecnología, y es importante que las empresas que están aquí en el territorio del Tequendama tengan esa responsabilidad social y aporten al bienestar de nuestras comunidades. Y que hay algo que hace parte, hoy en día la normatividad nos exige, no recuerdo ahorita la ley, la 1823, nos exige a todas las IPS las políticas públicas, y es un trabajo social que debemos realizar. O sea, ha sido un aprendizaje total, y este año precisamente de la compañía que nos lleva todo ese proceso me decían, Adriana, hay esta resolución y hay que hacer esto y esto, y si no hay que pagar, y yo, Dios mío, ¿y de dónde y cómo es? Y me puse a leer, pues es prácticamente lo que hemos hecho, pero pues ahora toca es plasmarlo y presentarlo. Es un plan de trabajo, exactamente. Pero pues ahí es donde viene un tema de que algo que nos falta, digamos, y eso es algo que yo les valoro mucho a Mesunos, y es cómo ustedes han hecho un ejercicio no solo a nivel la mesa, sino regional, de podernos ayudar y apalancarnos entre todos. Y qué bonito, porque ese es un ejemplo que debemos trabajar. Por otro lado, el año pasado creamos, y estamos en el proceso, porque todo el tema a veces es tiempo, creamos la primera asociación de comerciantes de la mesa, y es un tema también muy bonito para trabajar de la mano en ayudarnos a mejorar nuestra economía, claro. O sea, todos, pero no solamente se trata de vender, no, se trata de aprender, de crecer como seres humanos, o sea, de podernos ayudar y siempre ir de la mano con la parte social, que es muy, muy importante. Así es, Adri. Y es que para entrar ya, digamos, en materia, porque pues obviamente queremos hablar un poquito de cómo entra todo este tema digamos, de la audición. La pérdida auditiva. Sí.
nos gustaría, digamos, en tu experiencia, ¿no? Sabemos y es algo que le tenemos que aclarar a la audiencia, tú lo acabas de decir, tú no eres profesional, digamos, de esta área, ¿no? Que es un área médica, pero sí tienes un equipo de trabajo completamente profesional, que son las personas que se encargan de atender directamente a los pacientes. Pero obviamente tú, al estar ahí metida, como buena emprendedora colombiana, que es que uno tiene que hacer de todo y estar en todo lado, y cuéntame, ¿qué significa realmente, o sea, para ti, qué significa realmente escuchar? Escuchar, lo dije hace un momento, es estar conectado con el mundo. Estar conectada. Realmente, la semana pasada veía un video donde salía qué es mejor, o sea, qué es más, qué prefieres, perder tu visión o tu audición. Si cerramos los ojitos, pues nosotros vamos a palpar, vamos a tocar, pero escuchamos. Pero imagínense donde nosotros perdamos la visión. Nos hablan, pero nosotros desconectados completamente del mundo. Entonces, para mí escuchar es todo, es la conexión que tenemos completamente. Yo tuve la oportunidad, por decirlo así, aunque fue raro. Yo toda mi vida estuve en colegios privados, primaria, bachillerato, pero el último año en 11, por razones económicas, tuve que pasarme a un colegio público en Bogotá, y en ese colegio público era con personas sordomudas. El programa de inclusión. Sí, y entonces era compartir con una población que yo jamás había conocido. Y era verlos cómo se comunicaban y cómo con las manos. Ahí yo creo que desde ahí empezó una sensibilidad de empezar a mirar por fuera de esa burbuja en la que estuve durante mucho tiempo. Entonces es muy bonito de verdad lo que has venido haciendo. Porque, bueno, digamos en ese caso, ¿cómo cambia la vida de una persona cuando empieza a perder esa audición? O sea, los síntomas para saber si estamos sufriendo o estamos presentando. Sí, ¿cómo? Bueno, algunos de los síntomas más comunes, y pues gracias Juli por aclarar, en Audifam pues está la profesional que es la doctora Camila Luna, que maneja toda la parte clínica, pero pues ya en los 3 años y medio que llevábamos, yo aprendo desde las experiencias de los pacientes y asimismo transmito a los pacientes. Primero, subirle el volumen a la voz, el tono de voz, hablar un poco más fuerte, pedir que le repitan lo que le dicen, subirle el volumen al televisor, al celular, cuando colocamos ya no el celular normal en el oído, sino lo que hacemos es colocarlo en altavoz y subirle el volumen y se lo colocan en el oído. Esas son señales de que algo está pasando con nuestra audición. Hay algo muy importante y se han venido presentando algunos casos de personas que de un momento a otro empiezan a sentir que la audición les disminuyó. O sea, se acuestan hoy normal, mañana se levantan y sienten ese cambio de audición. Hay que estar muy atentos porque está dando algo que es como son pérdidas súbitas auditivas. Entonces hay que prestarle mucha atención. Estamos últimamente pues felices porque Colombia está en el Mundial, ¿sí? Pero las bubucelas, los decibelios está más de 90 decibeles, ahí que venga, porfa, cuando la vayan a utilizar no se la coloquen en el oído al amigo, por más celebración que haya hacia arriba. ¿Por qué motivo? Porque eso está generando traumas realmente auditivos bastante fuertes. Entonces puede que en el momento la persona no le ponga cuidado, pero eso más adelante se puede representar. Por eso siempre las recomendaciones es hacerse un control auditivo en el año o ante alguna situación, no automedicarse, sino realmente que un profesional vea al paciente. Hay una situación muy importante para tenerla en cuenta y sobre todo con los adultos mayores, y cabe aclarar, y es que el paciente a veces dice, no, es que yo le hablo, pero es que no me escucha, no me entiende nada. Hay dos situaciones muy diferentes. Una es escuchar y otra es comprender, discriminar lo que le dicen. Entonces, ¿qué sucede? Que si estamos en el comedor, en una cafetería, pero tenemos a la persona al frente y le hablamos,
podemos interactuar y la persona no se entiende. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos desarrollan, sin quererlo, una habilidad de leer los labios. Pero ya cuando el paciente está sentado en la silla al frente del comedor, se para la persona y le habla atrás o le habla desde la sala, pero la persona no puede visualizar sus labios, muchas veces de 5 palabras la persona entiende 2 y arma la idea o vuelve y pregunta que por favor le repitan. En muchos casos las personas pues quieren a sus adultos mayores, les repiten de la mejor manera. En otros casos no. La situación no es esa. La paciencia se pierde. La paciencia viene también en la situación donde el adulto mayor le molesta estar repitiendo. Entonces el paciente, ¿qué pasa? Que el paciente empieza a quedarse calladito. Aislarse y pasa a ser otro mueble de la sala. Deja de compartir, que vamos a una reunión, no, yo prefiero quedarme, yo no voy, me duele la cabeza, y es donde hay algo, y es la depresión hoy en día no es de los jóvenes, hoy en día para mí los casos de depresión es más en los adultos mayores, realmente. Muchos callan, muchos por ser una carga más para la familia, realmente prefieren disimular o se ponen bravos, y entonces esa es como su carita de su escudo. Como su escudo, como el poner una barrera, pero realmente hay algo mucho más allá para una persona que tuvimos este año la bendición de estar en Barcelona, invitados por una casa comercial. Aquí eso fue un logro, Dios, digo yo, y allí aprendí algo sobre entrenamiento auditivo. Y es algo que pues me he ido capacitando, aprendiendo para poder ser un puente para las personas, y es que es muy difícil cuando tú le dices palabras al paciente sin que te lea los labios, y tú le dices casa y el paciente te dice gallina. Se te entiende algo completamente diferente al contexto que nosotros lo entendemos. Pero hemos tenido casos de pacientes que primero de una lista de 60 palabras entendieron 5 en la primera sesión, el primer control le llamo yo. Una preguntita, ya que digamos estamos hablando de todo este tema de como el caso de los adultos mayores, pero antes nos contabas también que pues se veía también en personas jóvenes, incluso en niños. Tú que tienes pues tu estudio allá en Audifan y has tenido de pronto casos con familia, ¿cómo es ese tema de la comunicación entre padres e hijos o en el ambiente familiar con una persona con disminución auditiva? ¿Cómo es el trato, pero dependiendo la edad o...? Sí, digamos entre padres e hijos, ya digamos un niño 12 años. El tema con los jóvenes es un poco complejo porque ellos en algunos casos se niegan a aceptar de que hay una pérdida auditiva, y por tema yo creo que de la exposición social a colocarse en un audífono. Total. Ese es un tema bastante complejo. Entonces, ¿qué sucede? Que la pérdida va empeorando, y son chicos, digamos, en los jóvenes, pues hay una opción que pueden entrar a mirar si es posible de pronto, obviamente ya con un otorrino y otólogo posteriormente, ¿La operación? un tema de implante coclear o algo así, de acuerdo al diagnóstico como tal que tenga cada niño. Para los que somos así como mensos. Sí, hay muchos que... Implante coclear. Coclear, ¿eso qué quiere decir en cristiano? En cristiano es que adaptan un dispositivo dentro al lado del cerebro, en el hueso, para que mande la señal directamente. El costo es bastante elevado, pero hoy en día es un método que pues lo están manejando bastante. Obviamente tiene sus riesgos, ¿no? Sus implicaciones, la recuperación, pero en algunos casos da muy buenos resultados. Hoy en día, pues, tema, ¿en qué afecta la comunicación? ¿Sí? Era el punto, una pérdida auditiva. Yo digo que realmente es como el aislamiento, la depresión, es realmente algo que es donde se necesita mucho amor, mucha paciencia. O sea, una pérdida auditiva es como, yo le digo al paciente, entonces, su merced no sufre el corazón, pero sufrir de los oídos es algo muy similar, solo que aquí pues no tienes que tomar medicamento, pero hay que ser juiciosos con el proceso,
para poder volver a reencontrarse con la familia, que es Claro. lo más importante. Adri, una pregunta. Estás hablando, digamos, de que, bueno, que hay temas, sobre todo los jóvenes. Yo me hago la pregunta, ¿y los jóvenes por qué están sufriendo pérdida auditiva? ¿Cuál Por crees tan- que sea la primera o la principal causa? Tanta contaminación auditiva, exposición a audífonos. El problema son los Sí, audífonos. el problema son los audífonos. Un tema son los audífonos de inserción, Ujú. esos son lo peor que hay. Ya si de pronto quieren ya de pronto por videojuegos o oír música, utilizar como los que tenemos Los ahorita. Que son diadema. como, sí, Los que de son diadema, pero en grandecitos. ciertos horarios, y hoy en día ya los dispositivos nos indican el volumen Está muy alto. está muy alto, y manejar horarios Ujú. realmente, pero los de inserción eso sí son lo peor, y la contaminación auditiva que hay hoy en día, el tema de lo de las motos, Uy, no, sí. esas motos, eso qué es espanto. algo y que realmente dicen que hay una ley antirruido, pero pues desafortunadamente no se cumple, no se Nah, aplica. En Colombia Como somos las- expertos en romper las leyes. Exactamente, entonces desafortunadamente cada día va a haber más población. Hay algo que también es el tema de la prevención a los bebés desde recién Desde nacidos. temprana edad los exponen a los ruidos. A y los llevan ruidos. a las ¿Ustedes vieron fiestas, todo. el video ese de Maluma en un concierto que paró todo el concierto Maluma y le dijo a una señora, hey, tú. Ah, sí, que estaba con el Estaba bebé. con el bebé. Terrible. Y, el ahí bebé, enfrente y al Maluma lado le del- dijo, usted está loca. ¿Qué hace con el bebé acá si los decibeles están en la nube? Pero ahorita en el mundial también poncharon a una señora con bebé acá con el cargador, imagínate con el Sin sonido ni de las- siquiera unos audífonos Y con protectores. la algo. bucela ahí, tu, tu, tu. Uy, Imagi- no, Virgen terrible. Santísima. Entonces, de los bebés, la prevención es en lo que más hay que trabajar. Tema de prevención, desde recién nacidos en adelante, consultar con su pediatra. Hay un examen que se llama potenciales evocados, los cuales se pueden realizar hasta la edad de los 4 años y medio aproximadamente. Ya a partir de los 5 años, bueno, hoy los niños son cada día van naciendo más pilos. A los 5 Vienen años programados. ya siguen instrucciones, de ahí ya se le puede empezar a realizar la audiometría. Es algo muy importante, por ejemplo, en los colegios. Nosotros los que utilizamos gafitas, pues en el colegio ya cuando no veíamos, pues nos tocaba ya en el primer pupitre, Ujú. pero el tema auditivo a veces es más complejo de identificar. Sí. Y es algo donde desde primero desde casa, deberíamos empezar A identificar la eso. prevención de cómo estamos nosotros, digamos, a nivel auditivo. Yo, por ejemplo, trabajé de la última compañía de Starkey, estuve 3 años en el área de recepción, y eso me generó que yo utilizaba la diadema para contestar en el oído derecho. Yo tengo una frecuencia ya del oído derecho Más va. más bajita que las otras, y es de cuidado. Cuando estamos expuestos a ruidos, sonidos continuos, tenemos que empezar a estar haciendo O chequeos. sea, lo más, digamos, lo más dañino para la gente que usa audífonos, aparte de usarlos a todo taco y aparte de usarlos durante mucho tiempo, es, digamos, esos audífonos, que se me dañó el audífono izquierdo y solamente se escucha por el derecho. Eso es, también estamos hablando de que No, es y de, peligroso. y de por sí los insertivos, o sea, los que son de meter dentro Ujú. del oído, esos son como los más peligrosos, he escuchado yo. Exactamente. Mira, tuvimos una anécdota de los exámenes escolares. Para hacer un examen escolar, la profesional debe realizar una autoscopia, y a una niña le encontraron un cauchito Ay, Virgen del audífono. Ay. Y apenas la niña, con razón yo lo buscaba y no lo encontraba. Hacía Con como que ahí 6 estaba meses. No, suena chistoso, No, qué peligro. pero gracias tan- a Dios tenía cerita, y la cerita le protegió la membrana del tímpano, si no la historia... Y hablando de cera, te cuento una anécdota que también yo me imagino que tú te encuentras con esos casos todo el tiempo. Mi abuelo paterno, de sus 80 y muchos años, él andaba con audífonos así como estos, gordos, grandes, para ver televisión. Y los tenía a todo taco, a todo volumen. Y la familia espantada, Dios mío, se quedó sordo el abuelo. Lo llevaron a un examen y resulta que tenía unos tacos de cera, la cosa más espantosa. Cuando lo lograron limpiar, recobró la audición. O sea, una vaina que uno dice, Dios mío.
O sea, me imagino que te habrás encontrado con casos así. La cera protege también. Sí, la cera protege, pero... La cera es pero una obstruye. protección. La cera es Pero- una protección porque la cerita lo que hace es proteger la membrana del tímpano. Muchas veces ha sucedido casitos donde, por ejemplo, en el campo se les meten ahí unas cucarachas pequeñitas. Ujú. Llegan allá, mosquitos, llegan Como allá. Pedro por su casa. Entonces la cerita lo que hace es que protege la membrana del tímpano. Cuando hay poca cera, ¿qué sucede cuando muchas veces se presentan esos dolores fuertes de oído? Algunos de los casos es porque esa cerita se va endureciendo y con el tiempo, los años, si no vamos a que nos miren, pues ese taco es mucho más robusto, más seco, entonces ya es más rígido y empieza a hacer presión a la membrana del tímpano y es cuando empieza a ocasionar ese dolorcito y en algunos casos ahí es donde viene el tema que yo le digo a los pacientes, mira, quien puede hacer un lavado de oído y con el debido respeto de todos los que estudian y están en el área de medicina, fonoaudiólogo, audiólogo o un otorrino. Ujú. Nadie más. Sí, eso es como el que aprendió a aplicar inyecciones. Y Un esto- enfermero es especialista para aplicar Porque es que inyecciones. el problema es Ah, ese. sí. El problema es que la gente está ofreciendo lavados de oído porque sí. Y fuera solo lavado, es que a eso voy. O sea, hay unos trucos que son trucos de la abuela donde le cogen y le hacen un nudo acá con un papel, se lo ponen y le empiezan a quemar, que supuestamente eso hace que se derrita la cera para poder sacar. La membrana de, la membrana del oído la he logrado ver en algunos pacientes que la doc me ha permitido verla a través del otoscopio y es traslúcida y es delgadita y yo dije, puedo decir que más delgada que la telita de la cáscara del huevo, Ujú. para hacernos una idea. Ok. Súper delicado. Súper delicada. Para mí ella es la madre del oído y es a la que hay que cuidarla siempre. Como un amor, sí. Entonces, por eso, que antes como hacían las abuelitas, que aplicaban cantidad de remedios, no sé cómo curaban, la idea no sé, pero pues hoy en día, obviamente, hay situaciones donde precisamente pacientes llegan con unas complicaciones bastante serias porque no han tenido el debido tratamiento y pues cuando hay una perforación de la membrana del tímpano pues es algo muy delicado porque ella es la que nos protege todo el oído medio. La membrana se regenera de Ujú. acuerdo a la edad y de acuerdo al organismo, puede que en menos tiempo o en más tiempo, pero Y me imagino que influye la alimentación y los hábitos de vida. sí, eso es algo, Dios nos hizo tan perfectos, se regenera así, pero se demora muchísimo y de acuerdo también al tipo de perforación. Claro. Por eso es que los lavados hoy en día no son de oído, no son tan recomendados Ujú. por la presión que hay en el momento que irrigan el oído. Por eso hoy en día, y eso también, tema de Secretaría de Salud, por eso ya un lavado como tal está prohibido Ujú. prácticamente. Para eso viene el tema de la limpieza. Que es La con- limpieza se hace con curetica, pero con una preparación previa. Que son creo Con que varios días con... Aceitico mineral. El profesional examina, mira cómo está la situación, de acuerdo a ello indica tratamiento con aceitico mineral, los días que indique y ya después va, mira con curetica, si no devuelve otra vez, pero hasta que se cuide la membrana del tímpano, que es lo más importante. Y estos copitos también dicen que son malísimos, ¿no? Claro, y uno escucha, por ejemplo, las abuelas o en algunas familias, no, tráigame el ganchito. Ay, sí, el que gancho que tengo yo le saco. sobreproducción de cera en el oído. Entonces, Para- Pero- ¿qué otras, de pronto otras creencias populares debemos evitar? La de la leche de cebolla. Ya. No, hay cantidad, hay unos Esa sí casos. no me la sabía. No, yo Tuvimos tampoco. un evento en Anapoima, tuvimos el primer encuentro de salud auditiva en Anapoima y allá salieron con unas cosas que de verdad queda uno asombrado. de Para lo que se escribir un aplican libro en de el- patrimonio Es el limón. inmaterial los de... mitos, Claro. algunos mitos de la cantidad de sustancias que se agregan hasta Bit Vaporub, llegué a oír que se aplicaban en el oído, o sea, es algo que no debe ser. No. Si hay mucha producción de cera, hay que aplicarse de pronto, eso es ya una parte clínica, pero hay unas goticas que sugieren
que las goticas ayudan para que la cerita empiece a salir solita. A disolverse. ¿Qué pasa con los copitos? Los copitos solamente son para limpiar la parte externa de la oreja. En el conducto auditivo no se puede introducir nada, ni la llave, que es que me empezó a picar y cogen la llave del carro, de la moto, de la casa y empiezan, no. La uña chiquita. Tampoco. Sí, ese sí la he visto recordemos que Y se la dejan exactamente crecer. ahí pueden haber infecciones. Una infección en el oído puede acarrear un hongo a esa altura del cerebro, y si no detecta a tiempo puede ser algo Puede ser peligroso. muy peligroso. Tuvimos el caso también alguna vez de alguien que se le quedó, como hoy en día los copitos vienen ya como en madera tan delicados. Una astilla por ahí. No, el pedacito de algodón adentro pegado. Virgen santa. De buenas que la pude extraer, si no hubiese sido procedimiento con otorrino más complejo. Entonces, todas estas cositas son de tomar conciencia, y de realmente un tema de oído nosotros le ponemos atención cuando nos duele el oído. Adri, Bueno. yo tenía, antes que pena con ustedes, una pregunta y que me surgió por el tema de la operación Del implante del coclear. implante coclear. Sí, señor. ¿Ese implante ya queda definitivo o tiende también a reducir la audición después de la operación? Ahí sí no quiero dar información de pronto que no, porque eso es algo que nosotros no lo manejamos hasta donde tengo conocimiento. Incluso a un primito mío en el mes de febrero le adaptaron un implante coclear. Es un proceso de adaptación muy largo, donde van mirando los resultados del paciente, pero se entiende que es algo que queda de por vida para ayudarle a mejorar su audición, que la logra recuperar. Poderte decir de pronto en un 90%, en un 80%, no, la verdad no tengo la certeza para decírtelo, pero sí le apuntan a mejorar su calidad de vida como tal. Listo, Adri, gracias. Bueno, hablando de audición, tenemos algo que nos trae Julián para precisamente consentir la audición con una buena música. Sí, porque bueno, ustedes saben que en Unidos por Naturaleza, pues obviamente queremos que la música también comunica y nos ayuda a reflexionar, ¿cierto? Por eso hoy queremos compartir una canción que, aunque no habla directamente de la pérdida auditiva, sí nos invita a algo muy importante, que es detenernos a escuchar de verdad, ¿sí? Porque vivimos en un mundo lleno de ruido, donde muchas veces oímos, pero no prestamos atención, ¿cierto? Ya lo sabemos, y es que eso también sucede con las personas. O sea, a veces quienes viven con una pérdida auditiva no solo dejan de escuchar algunos sonidos, también sienten que dejan de ser escuchados por quienes los rodean. Que falta de conexión, lo que decía Total. Adriana. Por eso hoy queremos compartir con ustedes una canción llamada Al lado del camino, del cantautor argentino Fito Páez, que es una canción que nos recuerda la importancia de la empatía, de la sencillez y de volver a escucharnos con los demás, desde el respeto y la sensibilidad. Así que ahí los dejamos con esa canción y bueno. Y súbanle el... Mentiras. Suavecito. Sonido medio. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo
puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino. Y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Al lado del camino, al lado del camino. Al lado del camino. Es más entretenido y más barato. Al lado del camino. Al lado del camino. Qué excelente canción, Julián, gracias por esa recomendación que nos traes el día de hoy. Y bueno, continuando con el tema de la audición, Adri nos contaba hace unos instantes que todo este tema de la pérdida auditiva genera en las personas que la padecen todo un tema de depresión, todo un tema de aislamiento, todo un tema, digamos, emocional hacia un poco lo negativo. Y desde ahí, digamos, quería preguntarte... ¿qué se puede hacer ahí, digamos, en términos de relaciones, en términos del otro, en cuanto a comprensión con esta persona que padece estos problemas? Pues primero yo lo llevo desde la experiencia y los casos que hemos tenido, desde el amor, normalmente pues son los padres, los abuelos, los que refieren, los que padecen la pérdida auditiva. Y como yo les digo a ellos, lo más importante es poder uno garantizarles
y brindarles que tengan cada día mejor calidad de vida. Y muchas veces les hablo de ponte por un momento, como se dice, en los zapatos de tu papá, cómo se siente, que no escucha. Ya de pronto hay personas, hay un caso, el señor que le gustaba ir a jugar tejo, o le gustaba salir a compartir con sus amigos, de ir a tomarse sus cervezas, por ejemplo, entre semana o el fin de semana. Ya él lo deja de hacer porque él ya va y como no escucha bien a sus amigos, él prefiere quedarse en la casa. Por vergüenza. Por vergüenza, exactamente. Entonces, hay algo muy importante y es, muchos pacientes a veces no aceptan ni reconocen que tienen una pérdida auditiva por temor a ser rechazados hasta en sus propios hogares, por sus parejas, sea hombre o sea mujer, desafortunadamente. Y ahí es donde yo a veces digo, ven, hay que valorar a las personas ahora, en el momento en que las tenemos, porque hoy estamos, mañana ya no sabemos. Sí, es verdad. Y eso es lo más importante, por parte de los familiares, sea la comprensión y ese apoyo que el paciente necesita en su momento para poder afrontar una situación como lo es una pérdida auditiva, una hipoacusia, que es. ¿Tú crees que de pronto se pueden dañar las relaciones o romper las relaciones a causa de una pérdida auditiva? Sí, hay casos de los que hemos tenido que sí, separaciones. La persona queda pues... No se siente escuchada. No se siente escuchada y emocionalmente queda bastante afectada. Casos donde por el qué dirán y por conveniencia mantienen la relación. Y una cosa es en público y otra en privado. Y esa es una parte que yo digo que obviamente el estudiar es primordial. Capacitarnos, tener un título y en cualquier área, pero a veces la vida también nos da la oportunidad de aprender, digamos, en los pacientes, y es poder, cuando logramos tener la confianza del paciente, cuando el paciente se desahoga, ahí entra uno no solamente tema auditivo, sino un tema psicológico, Sí, Claro, total. de apoyo. Cada uno pues en nuestras vidas, de acuerdo a lo que hemos vivido, vamos en un proceso de la mano de Dios, independiente de la creencia religiosa. Yo creo en Dios. Y es lo que yo también he tratado, y yo siempre le digo a los pacientes, primero Dios y segundo la tecnología. Y acá estamos, y aquí estoy yo para hacer un puente, para apoyar, también para escuchar, y ante todo para que todo quede ahí. Y hay casos de personas profesionales que ustedes las ven y dicen no, y en la casa sufren muchas veces hasta un maltrato psicológico, todo porque no escuchan, más que escuchar, no comprenden lo que les dice. Claro. Y son casos que realmente duelen. Ahí es donde viene de pronto un llamado a que valoremos a los seres queridos en el ahora, hoy que los tenemos. Si tenemos alguna oportunidad, sabemos que nuestros seres queridos están presentando una pérdida auditiva, pues busquemos profesional, busquemos cómo apoyarlo, cómo ayudarlo. Recordemos que una pérdida auditiva no tratada a tiempo puede apoyar para que una persona, es una de las causales, para que una persona empiece a padecer de vértigo. Vértigo es el mareo, el estar a toda hora. Porque dicen que el centro, digamos, del equilibrio está en el oído. En el oído medio. Entonces, otra consecuencia, eso está demostrado científicamente. Hay mayor riesgo a las caídas, 3 veces mayor a las caídas, que es el vértigo. Viene también el tema de enfermedades como Alzheimer.